Vamos a empezar con esto que me pareció un tema importante para hablar, tanto como para la gente de acá, la gente de otro lado. Eh, Me parece un punto importante y que fue un punto de inflexión en mi último tiempo eh, jugando. Alguno no sabrá, pero bueno, eh, mis viejos se separaron, me fui de muy chico para Pinamar. Ya a los 8 años tuve una propuesta para venir a Boca y como era muy chico, bueno, mi vieja no quiso, entendible. Y después, bueno, a los 14 años ya me vine para Boca. Y bueno, estuve un año en Boca, en Casa Amarilla, hermosa experiencia. Ese año fuimos a Estados Unidos a jugar la Copa Nike, o sea que venía de un club de barrio a eso, fue importantísimo para mí, aprendí muchísimo y bueno, después me dejaron libre y logro ir a San Lorenzo, club en el cual llegué a Primera División, 4 partidos de verano, un partido de Copa Libertadores, un partido del torneo, un club que estaba en su momento muy complicado y la llegada de Ramón Díaz y bueno, hubo una limpieza general. No me dejaron ir, me hicieron sí o sí cumplir los 2 años de prórroga y hago un punto aparte y explico, eh, porque eso sí es importante. Eh, yo anteriormente, ya entrenando con primera, me citan a la selección sub-20, la que salimos campeones y bueno, jugué con grandes jugadores, tuve la oportunidad de compartir, atajó Chiquito Romero, estaba Javier García y yo en el arco. Y bueno, el Kun Agüero, entre otros, Di María, bueno, muy buena selección, salimos campeones en Canadá 2007. Vuelvo y tengo un ofrecimiento del Sevilla, lo cual San Lorenzo dice que no, que yo iba a terminar jugando ahí en el club. Y bueno, y rechaza la oferta de ese momento eh, para que me quede en el club. Eh, bueno, tengo mi tan ansiado debut, después, como dije, 4 partidos de verano eh, en Paraguay. Orión se lesiona la rodilla y bueno, y me toca entrar a los 9 minutos del primer tiempo, partido chivo. Eh, y bueno, y perdimos. Y después un partido contra Rosario Central que perdimos también 3-2. En ese momento estaba Miguel, ruso. Me dice que me vaya el fin de semana, que me tomo el fin de semana, me vaya para Pinamar y que después volví y me reincorporaba, a lo cual vuelvo y ya estaba Hilario Navarro, que habían contratado, y bueno, a mí me dejaron, digamos, relegado. Que hasta ahí normal. Yo con recién contrato hecho, así que nada, seguí entrando con el club eh, y nada, después de todo eso, bueno, el equipo no andaba bien en sí, pero bueno, eso también es importante para los chicos que recién comienzan. Hace un rato estuve streameando con mi hijo, que bueno, me da la vuelta de la vida, hoy está jugando en San Lorenzo. Y, y bueno, nada, un poco lo que le hablo, ¿no? Que es difícil después de todo eso. Por eso hay que trabajar duro, porque es muy difícil y bueno, ahora después van a entender por qué este fondo y por qué lo que vamos a hablar. Eh, Después hubo un cambio de técnico, viene Ramón Díez, una limpieza general, lo cual a mí ya me dijo que no me iba a tener en cuenta, como le quiso hacer a muchos, entre ellos a Saja, pero bueno, ya él a ser reconocido, ya haber estar afianzado en primera, supo mejor cómo manejarse. Yo en ese momento tenía un representante que bueno, me soltó un poco la mano porque tenía otros representados a los cuales le estaba dando prioridad. Poner el caso del chino, termina llevando un abogado para certificar que a él no lo estaban dejando entrenar y bueno, automáticamente quedó con el pase en su poder y se fue a Gremio. Pero bueno, en el caso mío, como muchos más, estaba el hijo de la Chancha Rinaldi, Nahuel Iribarren, que es un ex compañero mío, un luchador, que bueno,
tuvo la suerte después de revivir con Platense, Centurión, bueno, muchísimo más, dentro de ellos estaba el Burrito Rivero, bueno, creo que los que saben se acordarán. Y bueno, lo que yo voy a hablar con los dirigentes es que bueno, que me den la libertad de acción, que se rescinda de común acuerdo el contrato para poder irme a otro lado, lo cual me negaron en base a que si yo no jugaba ahí, no iba a jugar en ningún lado. Y esto también para que entiendan y vuelvo a repetir, las mismas charlas yo tengo con mi nene, porque esto es importante, más que nada para la gente de afuera que quiere emprender su sueño, quiere lograr su sueño, que para los que somos del interior, como me pasó a mí, es muy lejano y se ve todo muy lejano. Quizá hoy lo veo con mi nene que bueno, ya estamos afianzados acá en Buenos Aires, lo naturaliza un poco más al tema de las prácticas, también con el Babi, ¿viste? Y todo, que también ese es un párrafo aparte de la locura que es el Babi, los padres, bueno, y todas esas cosas. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, me niegan eso, así que nada, terminé 2 años corriendo con ese grupo de chicos alrededor de la cancha, sin hacer fútbol, sin tener un entrenamiento acorde, sin jugar en reserva, 2 años totales de inactividad. A lo cual, punto aparte a todo esto, mi representante me decía, tranquilo, va a salir algo, que está Banfield, que está Racing, que está esto, te prometen el cielo y la tierra. Y bueno, pasan los 2 años esos que se me hicieron interminables, y bueno, quedo con el pase en mi poder. Y faltarían 20 días para que cierre el libro de pases. Y yo esperando a mi representante que me decía, sí, esto, lo otro, que pum, que pan, que está esto, está lo otro, está tal interesado. Lo cual no llegó nada nunca. Y decir que tuve un Dios aparte, que me llama un histórico de un club que yo quiero mucho, de Almagro, club del cual hoy soy hincha, es hincha mi hijo, y para mí fue una resurrección muy grande. Me llama un hincha que ayudaba desde afuera, nada, diciendo un poco que bueno, que me habían visto en inferiores, que les interesaba y si a mí me interesaría ir a Almagro, faltando un día para que cierre el libro de pases. Lo cual no lo pensé, dije que sí, y bueno, y fui para Almagro. Y ahí empezó lo que es mi carrera en el ascenso, que bueno, que estuve por Almagro y bueno, también un golpe de realidad, de venir a un club como San Lorenzo, en el cual en el vestuario teníamos hidromasaje, jacuzzi, masajista, médico, a entrenar sin médico, a no tener masajista, los vestuarios eran con garrafa, a bañarme en pleno invierno con agua fría, a no concentrar, a 5 meses de sueldo que no te pagan y miles de cosas. Después, bueno, también estuve en el ascenso, tuve una etapa muy larga en Almagro, después estuve en Almirante Brown, después, bueno, estaba por nacer mi nena, así que estaba por irme a Ecuador, no me fui y fui 6 meses a Ramallo, después volví a Almagro, después me fui a Ecuador a Buenaventura Sporting, rescindo el contrato a los 6 meses, caigo acá y estaba el libro de pases inactivo, faltaban 6 meses, entonces agarro Federal B, que se podía incorporar, y voy a El Porvenir de San Clemente, después estuve en Ciudad Bolívar, después estuve en Sportivo Italiano, categoría C, después estuve en San Martín de Bursaco, donde finalicé mi carrera, y eso también va a haber un párrafo aparte, pura y exclusivamente para Bursaco, con cosas que me pasaron, y para que la gente sepa también, porque es muy fácil exigir clubes que son muy chicos, ínfimamente chicos, y que te exijan como si fueran el Real Madrid, no saben por todas las cosas que pasa el jugador. Por eso se ve suicidio, por eso se ve un montón de cosas que si uno no tiene una fortaleza mental, es imposible. Pero entonces, bueno, un poco haciendo ese intro, contar un poco esto, que es en lo que yo siempre estuve en desacuerdo,
con lo que veo que hoy Agremiados logró tener un lugar de poder importante, que al principio, por ejemplo, a mí me debían 3 meses, Agremiado hizo las cosas impecables, me hizo cobrar en 2 días la deuda que tenía con Almagro, cosa que hoy no lo hace. Eh, Creo que también se relajaron un montón el tema del gremio del futbolista, y este es uno de los puntos en el cual a todos los chicos, y también que juegan, que no juegan, o amantes del fútbol, o quien sea, para que se vea un poco. Eh, Acá un poco estaba googleando y dice, en Argentina los sueldos mínimos en el fútbol varían según la categoría. En primera división el sueldo mínimo es de 351.000 pesos con 500. Estos sueldos mínimos sería para algún chico, ponele que no, que recién empieza o lo que fuera, hacen, digamos, el sueldo mínimo, o alguien que está en reserva, ponerle un sueldo mínimo. La primera B Nacional, segunda división, tiene un mínimo de 284.900 pesos. La primera B Metropolitana y el Federal A, ambas terceras divisiones, comparten un mínimo de 236.800. Finalmente, la primera C y el fútbol femenino tienen un mínimo de 203.500. Y acá hay varios puntos. He jugado en casi todas estas categorías y lo he vivido. Y acá lo vemos. Primera división, 351.500. Esto es una locura. Vos en primera división estás hablando de sueldos altísimos, altísimos. Primera división estás hablando de sueldos altísimos, ni hablar Boca, que ya ahora, hoy con todo esto de las redes, con Google, está todo al alcance de la mano, que antes no era tan así. Y el mínimo es 351.500 pesos. Y de acá para abajo baja. Al de primera no le afecta, porque esto sería un sueldo mínimo que es anecdótico. Y también hay que decirlo, que le sirve también a los clubes, porque acá hay muchas cosas del fútbol argentino que están mal. Primero, te pueden blanquear a vos. Vos cobrás 5 millones. Te blanquean 351.500 pesos y el resto te lo dan en negro. Porque me ha pasado a mí de firmar doble contrato. Se tiene que firmar un solo contrato, ponerle que solo el de AFA, y te hacen firmar el de AFA por el mínimo, ¿entendés? Que sería 351.000, vos tenés menos aporte, vos tenés menos de todo, el club también tiene menos gastos, y a vos después te firman paralelo un contrato en negro con el resto del total a llegar a tu sueldo que arreglaste. La primera B Nacional, 284.900 pesos. Esto sí es una locura. De acá para abajo empieza la debacle. ¿Por qué? Primera B Nacional, hay chicos que cobran esta plata. Sí tenés otros chicos que pueden cobrar 1,5 palo, que pueden cobrar 2 palos, los de renombre, los conocidos, pero después tenés esto. Y de acá, de Primera B Nacional para abajo, arranca también este sueldo mínimo de 284.900. Ponele un chico del club que llega, le dicen a vos te vamos a dar 150.000 pesos por mes, te vamos a dejar con el plantel profesional, pero firmame los 12 recibos de sueldo como que vos ya cobraste todos los meses 284, pero tu sueldo va a ser 150. Y se hace en Primera B Nacional, en la Primera Nacional, en Primera B Metropolitana, en el A, en Federal A, en Primera C, se hace. Fútbol femenino desconozco, igual también está bajísimo, ¿no? Pero a lo que voy, hacen ese tipo de cosas. Primera B Metropolitana, de acá para abajo empieza a complicar. Acá sí podés encontrar sueldos de 1 palo, de 800 lucas, de 500, pero el mínimo 236.800 pesos. Alguien que labure en una estación de servicio gana 1 palo 100. Entonces, no estaría viendo acá esto como va acorde a la inflación. Y acá volvemos otra vez. Federal A, 236.800. Primera C, 203.500. Igual que el fútbol femenino.
Y esto también de la primera C, voy a hablar de mi última etapa en Bursaco, que he visto también estas cosas. El mínimo es 203, 500 y te agarran jugadores libres de Chicago, jugadores libres de otros clubes de mayor renombre. Y he tenido compañeros que le hacían firmar estos recibos por 203, 500 para inflar su presupuesto y en realidad cobraban 20.000 pesos. Otro cobraban 50.000 pesos, rezando para que no se les rompan los botines porque no podían comprar botines. De hecho, yo en esa temporada, que fue hace 2, 3 años atrás, si mal no recuerdo, creo que el sueldo mínimo era 80.000 pesos y a mí me daban 200. Ya yo de nombre. Entonces, para que vean un poco, la mayoría de los pibes tienen que tener otro laburo. No alcanza con esto. Entonces, yo lo que pienso es, a mí no me sirve que el que cobra 5 millones de dólares por mes, su mínimo, sea 351.500 pesos. Es una cargada. Entonces acá siempre hablé de falta de compromiso entre las otras categorías. Si el de primera está bien, esto no puede ser así. Tiene que agrandarse este mínimo para de ahí abajo, que el de primera B nacional, que algunos sí pueden, otros no. Porque también hablando de Almagro, yo fui hace 1 año y medio atrás y algunos pibes cobraban 200.000 pesos estando en B nacional. Y te dicen, no, porque venís acá vas a tener visibilidad, te va a servir, tomalo como una apuesta. ¿Y por qué no apostás vos? ¿Por qué no apuestan los clubes a poner más plata? ¿Entendés? Entonces con esto es muy poquito a lo que comprometen a los clubes. Y sacando tema infraestructura, los vestuarios de la C, las canchas de la C, la seguridad de la C, algunas canchas de B Metropolitana, son una locura. Son una locura. Entonces nada, bueno, quería abrir este debate un poco y después decirte, ponele, yo estuve en la segunda, que sería Primera B Nacional, acá es 284.900 pesos, y yo estuve en la segunda de Ecuador. ¿Cómo puede ser que yo en la segunda de Ecuador, un país que tiene menos recursos, un país que no es tan futbolero, un país que no se hace la cuna del fútbol, y ganaba 3.000 dólares por mes? Entonces, saquemos la cuenta de cuántos jugadores hay en primera B Nacional, sacando los equipos más grandecitos, te hablo del resto. Y quiero que me traigan a ver cuántos jugadores hay que ganan 3.000 dólares por mes, si el mínimo es 284.900 pesos. Entonces, me parece que es una locura. Estos números son una locura, porque después las entradas las siguen aumentando. A la gente le cobran más por ir a la cancha. Aumenta todo, menos los sueldos de los jugadores. Entonces por eso también digo un poco lo del gremio. Si bien esto sale de AFA, pero el gremio también se tiene que poner fuerte con estas cosas. Esto no sirve. Por más que a mí el gremio me dé una buena obra social, ponele que yo estaba jugando en la C. A mí no me sirven 203.500 pesos. Y ponele que me pagas 800 lucas. Y no me sirve tampoco. Si por más que yo esté en primera C, entreno lo mismo que el de primera división. Quizá que no tengo tantas condiciones como el de primera división, pero bueno, el de primera división tendría que estar en un sueldo mínimo de 3 millones de pesos para que acá para abajo, por lo menos a mí acá me quede un palo. Y estas son las cosas que yo digo, esto no lo ven, nadie lo habla. Los jugadores de fútbol, y yo estuve en las dos generaciones, por eso hice ese intro, de cuando yo estaba en San Lorenzo y llegué al Almagro, esa era la vieja escuela. Y teníamos deuda y nos debían y no frenábamos, le seguíamos metiendo, pero después tenías piquete. Después el jugador de fútbol se hacía respetar. ¿Entendés? Hoy por hoy es todo distinto. Y lo ves en Primera B Metropolitana, lo ves en el Federal A, en Primera C, mucho pibe libre de clubes importantes.
que van a una apuesta, que le dicen, no, acá te vas a mostrar, y de acá te vas al Mallorca, de acá te vas al Barcelona. Y, y van por 2,50 mangos. Y se buscan todos pibes sumisos, todos pibes que se puedan controlar. Y si no te ensucian, como hicieron conmigo. Y el fútbol es de los jugadores. Por más que ahora estén los empresarios, que ahora se haga todo show, y que sea todo un negocio, y los derechos televisivos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero te vuelvo a preguntar, este sueldo mínimo, este sueldo mínimo es de un personal de limpieza. Y te lo digo porque yo he visto a mis compañeros lo que pasa. Y díganme lo que quieran, que esto es un sueldo mínimo estimativo, que no son estos números. En primera división puede ser. Primera B nacional, los equipos importantes puede ser. De ahí para abajo, yo he tenido compañeros que hasta llevaban para revender las calzas que usábamos después de los partidos, nos llevábamos entre nosotros las calzas de la salada. Y entrenar lo mismo día, y concentrar, y perderte los fines de semana, y perderte los cumpleaños de los seres queridos, y que te caguen a puteada lo mismo, o peor, porque en primera división anda a entrar a pegarle a un jugador. En primera C, como me hicieron a mí en Bursaco, que te liberan la zona y te tenés que parar de mano. Entonces hay un montón de cosas que me parece que con, con ser campeones del mundo no se pueden tapar. Estas cosas es una locura. Hoy por hoy, para alguien que tiene su familia, que tiene su hijo, su hija, y tiene que ser padre de familia y mantener a una familia, jugando al fútbol, si no es en primera división y en primera nacional, algunos clubes importantes, no puede. No puede. Tiene que hacer sí o sí otra cosa. O tirarte el lance a ver si tenés suerte y hasta que tu mujer te diga, che, tenemos hambre. Entonces me parece una locura y te vuelvo a repetir. Primera Nacional, 284.900 pesos. Segunda de Ecuador, $3.000, $2.000, $2.500. No lo entiendo. Esa diferencia, ese desfasaje de plata, es que no entiendo dónde está. Pero bueno, quería dejar un poco esta problemática y nada, ver qué opinan ustedes. Y bueno, ahora pronto se viene el análisis del torneo completo, que logré el ascenso con Bursaco, y como dije, me ensuciaron de muy mala leche, y vamos a estar haciendo el análisis también para ver qué piensan, porque bueno, los partidos los ganan todos y los pierden todos. Así que gente, abrazo, por favor hagan el aguante, suscríbanse y como les digo, apuesten a esto que vamos a tener cosas interesantes. Un abrazo grande.